Hermanos míos, parece que ahora sí se armó la guerra, ¿verdad? ¿Vieron? Todo lo demás había venido cayendo poco a poco. Diríamos nosotros tranquilamente. Jericó fue derrotada, Ai fue derrotada, y los que no fueron derrotados se entregaron como cobardes, los de Gabaón, pero prefirieron entregarse y seguir vivos que morir, ¿se acuerdan? Pero ahora sí, la situación se puso fea. Es evidente que los demás reyes de la tierra no tenían la más mínima intención de ceder el terreno. Jericó cayó, Ai cayó y los gabaonitas se entregaron, pero todos los demás no tenían ese plan. Ellos tenían el plan de pelear hasta la muerte de ser necesario. Así que acerquémonos a este capítulo pensando en lo siguiente. 1. La oposición llega. En primer lugar, la oposición llega. Hay un momento, decía un viejo canto, batalla no es batalla hasta que no llega la prueba. Hasta que no viene ese momento de tormento, de guerra, batalla no es batalla. Así que Israel no podía decir que había peleado bien hasta ahora, ¿verdad? Ahora sí, como dirían en el fútbol, y disculpen por el ejemplo, pero es el ejemplo de los ticos, sudan la camiseta. Ahora sí están sudando la camiseta, ahora sí llegó la pelea. Adonisedec, dice la Biblia en el versículo 1, Adonisedec tiene temor y sabe que no hay para él esperanza, tal como lo hemos leído. Adonisedec ya sabe que no puede entregarse como los gabaonitas. Ahora se acuerdan que Israel hizo como algún tipo de expedición y se dio cuenta que los gabaonitas eran vecinos. Pues ahora el pueblo de Israel ya no va a recibir a nadie entregándose, mintiendo que venía de largo. Seguramente que no lo van a hacer. Además, Adonisedec tiene que saber, igual que los gabaonitas sabían, que Dios había entregado a la nación de Israel toda la tierra de Canaán. Y que todos los que habitaban Canaán iban a morir. Y que no iba a quedar nadie con vida en esos pueblos. Adonisedec sabía que tenía que pelear. Sabía que los gabaonitas ya se habían entregado y sabía que esos gabaonitas eran peligrosos. La Biblia dice, ahí en Josué 10, lo hemos leído, que los gabaonitas eran varios, eran bastantes y tenían poder de guerra. No tanto como Jericó, pero sí más que Ai. Recuerden, no confundan a los gabaonitas con los israelitas, ni con Adonisedec y su coalición, ¿verdad? No debemos confundirlos a esta altura, no. Ya al final del libro de Josué, sí, seguramente ya no sabrá uno ni con cuántos peleó Josué. Pero a esta altura aún podemos identificar a los gabaonitas como el pueblo que se entregó, el pueblo que se rindió y que dice la Biblia que era un pueblo fuerte. Y Adonisedec, uno de los reyes de Israel, sabe que los gabaonitas, aliados con Josué y con Israel, harían de Israel una nación invencible. Así que Adonisedec desarrolla un muy buen plan de batalla. La estrategia de Adonisedec no era mala. Hagamos una coalición y ataquemos a los gabaonitas de manera que Israel vuelva a quedar sola. Y cuando vuelva a quedar sola, la atacamos seguramente a ella. Así que se levantó en pie de guerra. Se levantó en guerra en contra del pueblo de Dios. Y la Biblia dice en Josué 17 que Josué no se quedó de brazos cruzados, que cuando los gabaonitas los mandaron a llamar, Josué respondió. Josué capítulo 10 versículo 7, y Josué subió de Gilgal, él y toda la gente de guerra con él y todos los valientes guerreros. Pero antes de entrar a la respuesta de Josué, debemos meditar en este primer punto. La oposición llega. La oposición llega. Hermano mío, si eres cristiano, debes saber esto y debes pensar esto con claridad. La batalla va a llegar. La oposición del diablo, de la carne, un deseo que está caído en nosotros, y del mundo va a llegar. Va a llegar a tratar de hacer lo contrario de lo que la palabra de Dios dice que debe ocurrir en mi vida. La oposición siempre llega. Los enemigos del pueblo de Dios están siempre tramando cómo vencer al pueblo de Dios.
y las intenciones que Dios tenga en este mundo. No es una broma, estaba yo pensando, cuando la iglesia escucha que ella también pelea, como Israel pelea, y que tenemos enemigos que están siempre pensando cómo vencernos, ¿qué piensa la iglesia? Cuando la iglesia escucha eso, ¿qué piensa la iglesia? ¿Qué mentalidad viene? ¿Será poesía eso? ¿Será una mera retórica? ¿Saben qué es una mera retórica? Una mera retórica es como cuando usted escucha a los políticos hablar, por lo menos a los de siempre. Esperamos que haya un poco de esperanza para Costa Rica con el actual presidente y con las futuras elecciones 2026. Pero de aquí, de nuestro presente para atrás, ¿será mera retórica cuando los presidentes hablan? Cuando los diputados hablan. Hasta el día de hoy Costa Rica ha vivido así, de mera retórica, pura habladera, una pura conversación. Hermanos míos, cuando nosotros decimos que los enemigos del pueblo de Dios no van a entregarse fácilmente, no es mera retórica, no es mera retórica. Tenemos que pensar bien esto, no es una broma. En esta narrativa los cananeos representan a todo aquello que en este mundo está presente, que se ha introducido en el mundo y que son enemigos de la obra de Dios. Hermanos, desde que Adán y Eva pecaron, el pecado, dice la Biblia, entró en el mundo. Dice que cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró en el mundo. Ahí tienes a uno, el más grande, el nombre general de nuestros enemigos, el pecado. De la mano con el pecado dice la Biblia que entró la muerte. Y a todo esto es a lo que en las escrituras se le llama la obra de Satanás. El pecado y la muerte son la semilla, es lo que Satanás ha sembrado dentro de la obra de Dios. Si usted lee Génesis 1 y Génesis 2, ¿cuántas cosas malas hay ahí? Y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Pero si usted lee Génesis 3, entró Satanás. Y si usted lee Génesis capítulo 5, todo es muerte y desolación. ¿Verdad, niños? Que ya pasaron por ahí. Génesis capítulo 5, y murió, y murió, y murió, y murió. Todo es muerte y desolación. Y si usted lee la historia de Caín y Abel, ya va a ver lo que el pecado ha producido en medio de nosotros. Hermanos dándole muerte a hermanos mismos. Familiares afectándose a sí mismos, destruyéndose a sí mismos. Hermanos míos, el pecado y la obra de Satanás en este mundo no es mera retórica. Tú sufres. Yo en mi trabajo sufro, y eso que soy pastor. Cualquiera diría, no hombre, los pastores solo se la tiran rico. Una vez cuando yo era un pastor joven, me dijo un pastor más viejo, mira, te van a pagar. Como pastor te van a pagar, pero no te pagan tanto por cantidad de trabajo. Entonces, te pagan por el tipo de trabajo. Es la diferencia. No es tanto la cantidad, es el tipo. Hermanos, a veces uno quisiera mejor agarrar el camión, ir a cargar y ir a descargar. Cargar y descargar. Todo el día, no importa. Pero no hay tanto bochinche. Yo me quedo en el mío y punto. Y punto. Y que digan lo que digan allá afuera, yo estoy dentro de mi camión. Pero cuando eres pastor, no puedes hacer eso. Cuando los problemas son en tu familia, no puedes hacer eso. ¿Sí o no? Cuando los problemas vienen de la gente que me rodea, hermanos míos, el pecado no va a entregarse fácilmente. Las consecuencias del pecado es tan difícil burlarlas. A veces uno dice, yo quiero criar a mis hijos y que no sufran lo que yo sufrí. Si cualquiera diría, ¿en qué mundo está usted? ¿Qué cree usted? Si no es posible. Claro, déle prevención, instrucción. Claro, usted puede ayudarlos, pero jamás podrás evitar la muerte, el sufrimiento, el dolor. Jamás podrás evitarlo. Una vez le dijo a alguien a su padre, mi corazón está roto, ¿puedes componerlo? Y el padre dijo, no esta vez, no esta vez. ¿Verdad? A veces siempre los hijos vienen a nosotros y nos piden ayuda.
pero a veces no se puede. A veces es imposible. Hermanos míos, estamos en un mundo caído y hay aquí enemigos de la obra de Dios, y esos enemigos no se van a entregar fácilmente, no lo van a hacer. Y son enemigos, no estaban aquí cuando Dios inició todo. La muerte no estaba aquí, el diablo no estaba aquí, el pecado que ahora se registra en nosotros como mi carne caída, no estaba cuando Dios inició todo. Esto, como diría Cristo en Mateo 13, un enemigo ha hecho esto. Vaya conmigo por favor a Mateo 13, verso 27. Mateo 13, 27, para que usted vea cómo un enemigo ha hecho esto. Hermanos míos, al igual que la nación de Israel, nosotros también estamos en guerra. Al igual que la nación de Israel, nosotros también tenemos enemigos que se levantan contra nosotros todos los días. Y déjame decirte algo, uno de esos enemigos duerme contigo y no es tu esposa y no es tu esposo. Eres tú mismo. Uno de esos enemigos anda contigo todos los días. Dice Mateo 13, 27, y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Hermanos, al igual que Israel está en la tierra de Canaán, tomando posesión de ella, pero ahí también habita otra gente. Ahí habitan todos los cananeos. En el caso de hoy, la batalla principalmente contra un grupo de cananitas llamados los amorreos. Ahí había otra gente en la misma tierra, compartiendo la tierra. Hermanos, al igual que nosotros, estamos en este mundo hoy. Y hay enemigos habitando la tierra junto con nosotros hoy. ¿Sabes tú que todos aquellos que no han sido elegidos por el Padre Dios para salvación son enemigos del Dios Altísimo? Todo aquel que no ha sido salvo, todo aquel que no responde en fe y arrepentimiento, es un enemigo de Dios y es un opositor mío también. Sin embargo, nuestra guerra no es contra sangre ni carne, como veremos ahorita, pero lo que estoy diciendo es: todo aquello que no pertenece al pueblo de Dios es todo un montón de cizaña que se está levantando contra la obra de Dios día tras día, incluyendo tu propia carne caída, incluyéndote a ti y a mí, nuestro viejo hombre. Dice la Biblia: desvístanse de ese viejo hombre, desvístanse. ¿Cuántas veces tú has dicho como yo o yo he dicho como tú? Pues así soy yo, pues ese soy yo. Y allá verá quién le guste y quién no le guste. Uno no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Bueno, ese es tu viejo hombre del que estás hablando, si estás en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ay, pastor, ojalá fuera así. Me persiguen todos los días. Andan conmigo todos los días. Sí, no se van a dejar vencer tan fácilmente. Tu labor es creer que pasaron y dejarlas atrás. Pero en este momento no estamos hablando de lo que yo tengo que hacer. Estamos hablando de lo que nuestros enemigos hacen. Nuestros enemigos, igual que los de Israel, persisten, insisten en estar con nosotros, en vivir con nosotros hasta el día de la siega. Hasta el día de la siega. Qué increíble. Dice el Señor: hasta que yo vuelva, me hacen el favor y recogen todo lo que no es mío para echarlo al infierno, y todo lo que es mío para que more eternamente conmigo. Hasta que yo vuelva. Mientras tanto, ahí crecen en conjunto. Esa no es la realidad de la iglesia. No necesariamente dentro de la iglesia va a haber cizaña. Esperamos que no, pero sabemos que también hay. Pero principalmente es la realidad de la iglesia en el mundo. La realidad de la iglesia en este mundo caído. Estamos rodeados de todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Eso está por todas partes y eso está también en ti. Diciendo: dame, sírveme un poquito de eso.
Hermanos míos, hermanas mías, cuando ustedes ven algo por ahí que les gusta, pregúntense por qué. ¡Ay, qué bonito eso! ¿Por qué? ¿Por qué lo ves bonito? Las mujeres son mandadas, ¿verdad?, a ver algo bonito y expresarlo. El hombre lo ve y lo codicia. ¿Por qué lo vemos bonito? ¿Qué de mí lo está viendo bonito? ¿Qué es lo de mí que está viendo atractivo eso? ¿Y qué quiero hacer con eso? ¿Y por qué estoy pensando en eso? Porque mis enemigos no piensan entregarse tan fácilmente. ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer? Si el enemigo se levanta para pelear, nosotros en segundo lugar, lo que debemos hacer, como Josué, es levantarnos. Josué no titubeó para entrar en pelea. No titubeó para levantarse e ir a ayudar a los gabaonitas que ahora eran sus siervos y que tenían un contrato con ellos de conservarles la vida. Así que Josué se puso de pie de inmediato. Si tú lees, como lo hemos leído ahorita, no puedo repasar verso por verso. Los 40 minutos serían muy pocos. Pero si tú lees, hermano mío, te darás cuenta que en cuanto Josué fue avisado, se puso de pie. Y eso es lo segundo en lo que vamos a meditar a la luz de este texto. ¿Qué debemos hacer? Al igual que Josué, levantarnos y pelear. No hay tiempo para más vacilaciones. No podemos seguir coqueteando con los enemigos de nuestras almas y de Dios. Escucha eso, hermano, por favor. No hay tiempo para seguir vacilando. No hay tiempo. No es tiempo de estar jugando con los enemigos de mi alma y los enemigos de Dios. Nosotros necesitamos luchar, levantarnos y luchar sin pensarlo dos veces. Para eso nosotros hemos sido levantados de un mundo caído. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero fuimos devueltos a la vida. ¿Para qué? ¿Para seguir muertos en delitos y pecados? No, sino para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano. Nosotros debemos poner esto en nuestras mentes. Es tiempo ya de despertar. Es tiempo ya de despertar. Cada día es tiempo ya de despertar. Voy a darles un ejemplo muy familiar, ¿verdad? Esta mañana está un poco fría la mañana, con el abanico como en tres, ¿verdad, amor? Le digo anoche a mi esposa, ¿ese abanico está en uno? Y me dice, creo que sí. Porque a ella le gusta que el abanico la tenga bien, ¿verdad? Y a mí me incomoda el calor, pero no me gusta que el abanico me tenga tan soplado, abombado de tanto aire. Pero a ella le encanta que sople, que haga frío para cobijarse y dormir. Y la alarma hace pi, 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 pi. Entonces yo digo, ya está el baño, amor, está libre, te toca, ¿verdad? Y ella se resiste un poco y nos volvemos a dormir. Siempre pongo la alarma como media hora antes, porque yo sé que nos vamos a dormir media hora más. Entonces nos volvemos a dormir y como a la media hora ya hago yo así, veo y le digo, amor, ya es hora, ya no hay más tiempo. Y ella va primero porque le gusta usar el paño seco. Pero, cuando ya llega el momento en que usted dice, ya no podemos dormir más, ya se acabó, no hay más. La carne quiere, sí o no, pero ya no puedes, ya no debes. Gracias a Dios no es pecado dormir un poco más si no estás comprometiendo a alguien o si tienes una responsabilidad y la estás evadiendo. Pero si está normal, puedes dormir media hora más, gloria a Dios por eso. Pero en cuanto a lo espiritual, en cuanto al alma, en cuanto a la lucha contra Satanás, contra la carne, contra el mundo, ya no es tiempo de dormir más. Así dice la Biblia, hermanos. La Biblia dice que es tiempo de despertar. Que nosotros como Josué, si el enemigo arrecia en la batalla, nosotros tenemos que levantarnos. No podemos seguir durmiendo. Dice Romanos 13, andemos decentemente. ¿Oyeron eso? No lo inventó Edier Urbina, lo inventó Dios. Romanos 13, andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. En lugar de eso, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. ¿Oíste eso, hermano? Y no piensen, ya no pienses más
en proveer para las lujurias de la carne. Voy a decir algo que hay que decirlo, yo creo que hay que decirlo. Se lo voy a dar a manera de ejemplo. Ayer fui a caminar con mi esposa, yo siempre camino, a veces unos días de la semana camino por cerca de mi casa. Salí a caminar con mi esposa y le digo, mi amor, todo el mundo está metido en el teléfono, porque uno camina y usted ve, todo el mundo está metido en el teléfono. Aquel, el otro, todo el mundo está metido en el teléfono. Y yo examinaba el deseo de mi carne, mi deseo. Y yo decía, es curioso porque yo ando dando la vuelta y sé que cuando venga, es como que la mente dice, ya, al teléfono. ¿Me explico? ¿Ya fuiste a dar la vuelta? Ya, al teléfono. Dejas el teléfono, vas a hacer algo y ya vienes de hacer eso y ¿qué dice la mente? Al teléfono. ¿Me explico? Hay una propuesta, hay una memoria, les decía yo, del cerebro. Hay una memoria muscular, ¿qué es lo que estaba haciendo por horas? ¿Qué es lo que estaba haciendo por horas? Y mi mente dice, ya, otra vez, tomémoslo, ya se fue el cliente, ya se fue aquel, ya hice lo otro. Otra vez, al teléfono. ¿Qué estamos haciendo en ese aparato? Esa es la pregunta. Si estás leyendo la Biblia, gloria a Dios. Si estás aprendiendo algo, llevando un curso online, algo, pues gloria a Dios. Pero ¿qué estamos haciendo en ese aparato? Entreteniéndome, pastor. Bueno, asegúrate o date cuenta que el entretenimiento debe ser solo un pequeño lugar en tu vida y en la mía. Esta vida no es para estarse entreteniendo. Esta vida es para estar serio, viendo hacia la eternidad. Hermanos míos, ¿por qué estamos como estamos? Porque no estamos luchando. Porque no estamos luchando. Creo que somos la generación de cristianos más vaga que ha habido en toda la historia. Estoy convencido. Somos los más vagos cristianos que hemos existido en toda la historia. A mí me declararon prediabético y resulta que ahora tengo que hacer cardio. Entonces yo hago mi cardio. Y ya decimos, moverte es un deber. Moverte es un deber porque estás prediabético. Orar es un deber. Los cristianos de toda la historia lo consideraron un deber. Leer la Biblia, los cristianos de toda la historia lo consideraron un deber. Congregarse, los cristianos de toda la historia lo han considerado un deber cristiano, un bendito deber, un solemne deber. Pero nosotros lo consideramos una opción. Una opción. Tengo que orar. Ahí queda. En el mejor de los casos, tengo que orar. Pero cuando usted lee los escritos de los cristianos antiguos, dice, esta mañana me he levantado y he cumplido mi deber cristiano en oración. Y uno dice, wow, se me cayó la quijada. ¿Cómo le llamó a eso? Mi deber cristiano en oración. No estaban jugando, hermanos, no estaban jugando. Claro que no estoy hablando de toda la iglesia, estoy hablando de los cristianos. No estoy hablando de todos aquellos que se cobijan con la cobija que se llama iglesia, sino de los que el Señor ha salvado. Los que el Señor ha salvado siempre han sido fieles. Escucha las palabras de Pablo una vez más diciendo, levántate y pelea, andemos decentemente. Andemos en la vida diaria significa eso. En nuestro día a día significa eso. Andemos decentemente. ¿Y qué significa decentemente? Como si fuera de día, dice Pablo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hacen en la noche la gente? Pecar. Hoy en día, con el invento de la electricidad, pues ya la gente no distingue, pecan día y noche. Pero antes el pecado, lo malo ocurría de noche, y lo bueno y lo recto ocurría de día. Ahora no hay distinción, pero nosotros seguimos pensando y sabemos que somos de los del día. Andemos decentemente, y al que no le gusta el lenguaje negativo, lo siento, pero dice la Biblia, no en orgías. Todo tipo de perversión sexual está ahí incluido. No en borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, pero escucha también esto, no en pleitos, no en envidias, no en pleitos, no en envidias. Siempre les contaré de un joven, ¿verdad?, que pasó un señor gritándonos cosas
porque teníamos nuestros perros amarraditos a la par de nosotros y conversando en la orilla de la calle, casi metidos al zacate. Y un señor pasó y nos gritó un montón de porquerías porque estábamos nosotros en la calle con nuestros perros. No me acuerdo ni qué dijo, solo sé que dijo cosas malas. Y le dije al otro que no era cristiano, ¿qué le pasa a ese? Y me dice a él, ignoremos eso. Eso es andar decentemente. Ese muchacho me limpió a mí ese día, ¿verdad? Me enseñó a mí ese día, ignoremos eso. Y siguió hablando como si nada. Yo dije, wow, andemos, dice la Biblia, decentemente. No en esto, no en aquello, no en lo otro. En lugar de eso, vistiéndose del Señor. Vistiéndose del Señor. Sí, hermanos, sí. Nosotros tenemos que vernos como Cristo. Sí, hermanos. El que se relacione con nosotros debería decir, tú me recuerdas a Cristo. Tú me recuerdas a Cristo. Nancy Lee DeMoss se casó con un hombre, no sé qué, Golgemoff, algo así, ¿verdad? No me acuerdo el apellido. No, ese no. Bueno, una hermana en Cristo se casó con un hombre que era cristiano también. ¿Y sabes qué dijo ella de él? Este hombre me recuerda a Cristo. También me limpió. Y yo dije, wow, wow. Hermanos míos, nosotros le recordamos a la gente a Cristo. Cuando tratan con nosotros, ¿parece que están tratando con Cristo? ¿O con quién parece que están tratando? La Biblia dice que es tiempo de levantarnos. La Biblia dice que tú y yo hemos alcanzado el fin de los tiempos. Tú y yo estamos ya por terminar la carrera. ¿Tú le recuerdas a tu esposa a Cristo? ¿Tú le recuerdas a tus hijos a Cristo? Claro, yo siempre les hablo de Cristo. No, no es de eso que estoy hablando. Estoy hablando de que si ven a Cristo en ti, si Cristo no se ve reflejado en mí hoy, Cristo no estará por mí mañana. Él no estará por mí mañana. La vida cristiana es una constante muerte del yo y un constante resucitar de mí para Cristo. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Es necesario que meditemos esto y nos preguntemos si estamos peleando. ¿Estamos peleando, hermanos? ¿Estamos peleando? El apóstol Pablo se visualizaba como un hombre que había peleado. Mi padre leyó ahí 1 Timoteo y también dice mi padre leyó 2 de Timoteo, donde Pablo dice, he peleado. Y ahora 1 Timoteo 6:12, Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Pelea. Hermanos, es un pleito. Es un pleito. Una vez, otro chiste, otro comentario. Estábamos los traileros esperando descargar. Y alguien hizo enojar a uno de nuestros compañeros. Él estaba con los zapatos sueltos. Él estaba con enchores y relajado en el camarote. Pero el otro compañero se subió, lo molestó y se bajó. Así que el famoso compañero se bajó del camión, se amarró el pantalón, se amarró la faja, se amarró los zapatos. Y nosotros, Piñita, cálmese. Y ya Piñita estaba hecho un toro y lo iban a desbaratar porque el otro le iba a pegar a Piñita. Pero Piñita no estaba dispuesto a entregarse sin cobrar caro. ¿Me explico? Es un pleito. Esa imagen, ese hombre amarrándose los zapatos, espiritualmente, hermanos, nosotros deberíamos estar igual, día a día. Esto es una pelea, esto es una guerra, esto es una batalla. No estamos jugando. La razón por la cual Dios nos tiene aquí no es para jugar a la iglesia, es para pelear. Pablo le está diciendo a Timoteo, pelea. No le está diciendo, por nuestra humana debilidad, sus gracias son más. ¿Está diciendo eso? Está diciendo, pelea. Y si pecamos, abogado tenemos. Y si pecamos por nuestra humana debilidad, y si pecamos, sus gracias son más. Pero el mandato para mí, ¿cuál es? Pelea. No podemos caminar al cielo, recuerden eso, como una babosa camina por la pared. La babosa anda por la pared así, no sabe para dónde va. Nosotros vamos hacia la eternidad. Nosotros tenemos que pelear. Estamos llamados a eso. Pelear. Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna.
Agárrate de la eternidad y pelea. Considera profundamente quién eres, de dónde fuiste sacado, para qué te ha llamado el Señor y pelea contra el pecado, pelea contra la mundanalidad, pelea contra tus vicios, pelea contra tu pereza, pelea, organízate, pelea. Yo sé que me tengo que levantar temprano, pero no me levanto. ¿Verdad? Sí, pero es que me lo dejo en privado, no le doy cuentas a nadie. Pero si yo le digo a alguien, hermano, llámeme tal día a tal hora, porque yo tengo que estar levantado y tengo que estar orando y tengo que estar leyendo la Biblia a esa hora. Lo he hecho con algunos hermanos. Aquí hay algunos testigos que saben que es cierto. Que yo he llamado a las 4:30 de la mañana, hermano, Dios te bendiga, estás de pie, como dijiste. Yo dije que te iba a acompañar, para ver si acaso peleas. Pero ¿sabes qué pasa? Después de 1 semana y media me doy cuenta que el hermano no quiere pelear. Eran mentiras. No quiere pelear. Dijo eso porque yo le dije, pero no es porque él de verdad quiere pelear. Ya el hermano empieza a aflojar en la batalla y ya no pelea. Eso no es lo que estamos llamados a hacer. Estamos llamados a pelear. Tal vez un hermano que ves de vez en cuando te pregunte cómo estás y tú puedes responder bien porque a él no le interesa. Pero hermano, si yo te pregunto cómo estás, es de verdad. ¿Cómo estás? Es de verdad. Cuando yo lo llame a usted y le pregunte, hermano, ¿cómo estás? Sepa que es de verdad. Y cuando usted llama a uno de estos hermanos y le pregunta cómo está, también debería ser en verdad. Y usted debería saber, y yo debería saber, que nosotros estamos unidos en una batalla para pelear. Pelear, pelea la buena batalla. Es necesario echar mano de la vida eterna y pelear. Ahora, ¿cómo peleamos, pastor? Los llamados pelean echando mano de la palabra de Dios. Josué 10:8, ¿qué dice? Ya sabemos que el enemigo vino. Ya sabemos que Josué se levantó para pelear. Y en medio de eso, ¿qué pasó? Josué 10:8, el Señor. ¿Se acuerdan que el Señor siempre tiene que hablar? El Señor siempre tiene que hablar antes de que el hombre pelee. Josué 10:8. Y el Señor dijo a Josué, ¿qué le dijo el Señor? No les tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Hermano, ¿cuál es el pecado que a ti te poncha? ¿Cuál es? ¿Cuál es el que te hace caer de rodillas delante de él vencido? ¿Cuál es? El Señor dice, no les tengas miedo, porque yo te lo he entregado en tus manos. Acabas de leer eso, hermano. Lo he entregado en tus manos. Lo he entregado en tus manos. La razón por la que te está venciendo es porque tú no te tomas en serio esta batalla. Pero el Señor ha dado ese pecado en tus manos. El Señor lo ha entregado en tus manos para vencerlo. Yo no estoy hablando de la lucha para obtener una Toyota Hilux 2025. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la lucha contra mi debilidad, la lucha contra mi pecado, la lucha contra aquellas cosas en este mundo que a mí me hacen caer en pecado. Dice el Señor, pelea. Yo te he dado eso en tus manos. Recuerden que la nación de Israel y las narrativas bíblicas son un símil, son una comparación de nuestra vida en la fe. Nosotros también hemos entrado a la tierra prometida. La tierra prometida para nosotros es una relación con Dios, una relación íntima, conocerlo a Él y a su Hijo. Esa es la vida eterna. Esa es la mayor herencia de la que hemos sido hechos parte. Ahora bien, mientras hacemos eso, estamos en este mundo caído. Mientras hacemos eso, tenemos enemigos levantándose contra nosotros. Estamos llamados a levantarnos y pelear, sabiendo de que Dios ha dicho, yo he puesto eso en tus manos. Eso está en tus manos. Sí, hermanos, Dios me quitó a mí las malas palabras. Yo era un mal hablado y vulgar e indecente, perverso, malo. Usted no tiene idea de la perversión que yo practicaba. Yo quería cambiar y no podía. Esa era como mi Jericó. Yo no podía. Entonces Dios intervino. Primero, haciéndome que yo me diera cuenta de que yo no podía. De que deseas pero no puedes. Y 3 años más tarde, después de orar y decir, no puedo, Señor, ayúdame.
a través de su palabra, leyendo la Biblia, Dios me limpió, Dios me lavó, y un día eso era pasado. Eso era pasado. Pero hay otras cosas que se han quedado ahí. Hay otras cosas que Dios no quitó. Hay otros parásitos que todavía me rondan hoy. El Señor dice, no tengas miedo, los he entregado en tu mano. Pero ¿sabes qué tengo que hacer? Pelear. Dios lo ha dejado ahí para que yo sepa lo que es luchar, para que yo aprenda lo que es disciplina, para que yo aprenda lo que es ejercitarse para la piedad. Ahora que estoy prediabético, yo pensaba que no iba a hablar de eso, pero ya estoy hablando de la prediabetes. Ahora que estoy prediabético, me levanto y digo, ¡ay, tengo que hacer cardio! ¿Qué locura es esta? Yo no necesito eso. Yo ocupo un pinto con natilla. Y algo dentro de mí dice, no, ese ejercicio, vamos, son solo 20 minutos. 20 minutos, va a durar una eternidad. Y lo pongo. Y empiezo ahí. Y dice el que me guía, ¿cómo vamos? Y yo le digo, mal. Venga ese ánimo. No te olvides de la sonrisa. Y termino a chorros. Y cuando termino a chorros, ¿sabes cómo me siento? Complacido. Ay, qué bueno. Día 3, lo logré. Increíble, ¿no? Hermanos míos, creo que es igual en la lucha contra la carne, en la lucha contra el pecado. Y es peor, porque la prediabetes me puede llevar a la tumba, pero el pecado me puede llevar al infierno. El pecado, la prediabetes me va a afectar a mí, pero el pecado va a afectar a toda mi gente, a todos los que me rodean, a toda la iglesia. Debes saber eso. El pecado cobra caro. El pecado, cuando cobra, la paga de él es muerte, es condenación, es ira de Dios, es tormento, aflicción. Mucha gente que está pecando y tiene sus hijos pequeños y están pecando, y yo no paro de ver a los hijos pequeños. No paro de ver a los hijos pequeños. Y luego vendrás llorando al ver cómo el pecado alcanza tu descendencia. Vas a llorar. Esto es serio. Esto es serio. Cada uno pagará por su pecado, pero el pecado tiene consecuencias. El pecado se hereda. Las luchas pecaminosas, si yo no aprendí a vencerlas, mis hijos tampoco sabrán vencerlas. Hermanos míos, esto no es broma. Necesitamos pelear. Debemos movernos como Josué. ¿Sabes cómo se movió Josué para atacar a los amorreos? Se movió aún de noche. Josué empezó a caminar cuando Dios le dijo, te los doy en tus manos. ¿Sabes qué hizo Josué? Se levantó y empezó a caminar para alcanzarlos, para llegar. Se movió aún de noche. Dice la Biblia en 1 Corintios 13, ahora vemos como por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Hermano, yo sé que ahora peleamos, pero peleamos como en tinieblas, ¿no? A veces, no consistentemente, no victoriosamente, pero debemos seguir peleando, debemos pelear más, debemos movernos como Josué. Josué se estaba moviendo decididamente, aún de noche, empezó a marchar. Nosotros debemos pensar lo mismo. Ayer le decía a mi esposa, bendita causa sería que todas las iglesias estuvieran abiertas predicando la palabra de Dios, porque me placería mucho entrar y sentarme a escuchar la palabra de Dios. Qué bonito fuera, ¿verdad? Que cada templo estuviese abierto, y usted sabe que al llegar lo que va a encontrar es esto. Feliz yo iría y me sentaría, y ya digo, ya tengo tiempo, ya terminé, al teléfono. No, voy a ir a congregarme, voy a ir a escuchar la palabra, voy a ir a tener comunión. Hermano, no es broma, uno entra a Facebook y parece que toda la iglesia está en culto. Todos están en verde ahí. Y yo digo, mira, aquí estaban. Todos los hermanos, aquí estaban. Yo sé que a veces sí, a veces no. Yo a veces tengo la computadora, está abierto la página de Facebook, pero no estoy en Facebook.
pero ahí están todos, los vecinos, los amigos, todo el mundo está ahí. Hermanos míos, necesitamos hacer plan de batalla para estar juntos, estar a la luz de la palabra de Dios, aunque avanzamos como en sombras, avanzamos en nuestra batalla contra el mal, muchas veces palpando como a tientas, pero Dios por medio de su Espíritu nos acompaña. Ahora bien, ¿qué hace el pueblo de Dios en medio de la batalla al caer de sorpresa? Pelear, pelear, pelear. Y vean lo que dice nuestro punto 3. Los llamados pelean bajo la influencia de Dios y el apoyo poderoso de Dios. Vaya conmigo a Josué 10:10. Vea lo que pasó cuando Josué cayó de sorpresa y empezó a pelear. Josué 10:10, ¿lo tienen? Y el Señor los desconcertó. ¿Quién lo hizo? A los enemigos, el Señor. El Señor los desconcertó delante de Israel y los hirió con gran matanza en Gabaón y los persiguió por el camino de la subida de Bet-Horón y los hirió hasta Aseca y Maceda. ¿Quién está persiguiendo a quién? El Señor está persiguiendo a los enemigos de Israel. Pero mira lo que dice el verso 11. Y sucedió que mientras huían delante de Israel, entonces estaban huyendo delante de quién, del Señor o de Israel, de ambos. Dios está con el pueblo. Usted lee esos versículos y usted no distingue si es el Señor que los está persiguiendo o Israel que los está persiguiendo. El punto es que el Señor dice, donde Israel estaba, yo estaba. Donde el pueblo de Israel estaba peleando, yo estaba peleando. Donde yo estaba persiguiendo enemigos, Israel estaba persiguiendo enemigos. Hermanos, se vuelven uno. Cuando el pueblo de Dios pelea por la palabra de Dios, Dios y el pueblo se funden en uno solo. Dios estará ahí. Dios peleará por ti. Dios peleará contigo. En mi hacer, Dios hace. En mi hacer, Dios obra. Cuando voy ahí a orar, Dios está conmigo. Cuando abro las páginas de la Biblia, Dios me va a dar de su palabra. Entonces, ¿quién lo hizo primero? Lo hace Dios, pero lo hace Él junto conmigo y lo hago yo al lado de Él. Ambos trabajamos juntos. Dios soberano trabaja al lado de su pueblo que depende de Él, que lo busca a Él, que pelea de su mano. Entonces, ya me brinqué un pedazo. Dice el verso 11, y sucedió que mientras subían delante de Israel, cuando estaban en la bajada Bet-Horón, mira lo que pasó. El Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada a los hijos de Israel. ¿Sabes cuál es la impresión que me da? Que Dios se metió en la batalla. El pueblo está peleando, el pueblo está persiguiendo, Dios está dándole la fuerza y está aturdiendo a los enemigos delante del pueblo. Pero en un momento dado es como que Dios dice, yo también voy ya en plan serio. Y empieza a dejar caer granizo gigante que mata a un montón de los enemigos de Israel. Murieron más bajo el granizo que los que murieron por la espada del pueblo de Israel. Hermanos míos, como alguien dijo una vez, nadie, el mundo no ha visto lo que Dios puede hacer a través de un hombre que confía en Él, que depende de Él, que le busca a Él. Y nosotros somos los llamados a mostrar eso. ¿Qué pasa en el mundo cuando yo busco a Dios? ¿Qué pasa en la vida diaria cuando Dios está conmigo luchando? ¿Qué pasa? ¿Cómo sería mi vida si yo viviera con Dios todo el tiempo? Todo el tiempo. Decía un pastor, yo les conté a muchos, un pastor decía, hermano, ahora estoy en una campaña. Y le digo, en serio, hermano, ¿de qué día hay culto? Y me dice, no, la campaña es mía. Y él tenía como 30 años de ser cristiano. Y es un hermano que para mí en su vida diaria es irreprensible. Y decía él, estoy en una campaña personal, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Estoy en una campaña, ¿sabes que así se hablaba de la guerra también? Una campaña de batalla, una campaña de guerra. Estoy en una propuesta personal de que el sol no se ponga hasta que Dios no me dé la victoria. Eso es lo que Josué hizo. Al ver que Dios estaba con él, peleando con él y estaban ganando, pero el día se estaba acabando. Y Josué dice,
como en el béisbol, ¿verdad? Perdón, en el básquetbol, que lo paran de pronto. ¡Tiempo! Y le dice al Señor que no se ponga el sol hasta que acabemos con todo esto. Y el Señor lo escuchó. Interesante, hermanos míos. Pero ¿a quién oye él? ¿Con quién está él? Con un hombre que está peleando. Un hombre que está decidido. Y está decidido porque Dios ha venido trabajando con él. Igual que nosotros. Dios ha venido trabajando con nosotros. Ya es tiempo de despertarnos. Al final de la historia, Josué venció a esos 5 reyes que se habían formado una coalición. Y usted se dio cuenta qué más pasó en la narrativa. Josué siguió peleando. Siguió venciendo gente, siguió venciendo gente, siguió venciendo gente. Toda esa gente, y dice el escritor del libro de Josué, él venció todos, los de arriba, los de abajo, los de aquí, los de allá. Él peleó contra todos y en todo lugar, ¿cuántos vivos dejaba? Nada, nadie, acababa absolutamente con todo. ¿Cuáles son, hermanos, esos malos hábitos que siguen adheridos a nuestro viejo hombre y que nosotros seguimos sustentando? Necesitamos pelear contra ellos de la mano de Dios, confiando en que Dios pelea con nosotros. Aprendemos lo siguiente: Dios se personaliza en medio de la batalla. Aprendemos eso de ese texto. Dios se hace presente en medio de la batalla. Dios entra en el calor de la batalla de su pueblo y mete mano sorprendentemente, dando la victoria. Creo que tú te quedarás asustado de ver de lo que eres capaz de la mano de Dios, luchando. El hermano Frank me contaba, ¿verdad?, de un día de trabajo, el de ayer fue, hermano, un día de trabajo arduo, que normalmente, entiendo yo, le hubiera dado al hermano unos resultados bien malos en la fe. Pero gracias a Dios, desde que se levantó con la mentalidad de pelear. Y durante el tiempo de trabajo peleó. Y al final del día de trabajo dice: pastor, yo estaba ahí dándole gloria a Dios. Había vencido. Increíble. Sí, hermano. Y hay más. Ya mismo hay más. Hay más de eso. Hay más de ese sentir de que lo logré. Hay más de eso. Y sabes que cuando ocurre, cuando logras la victoria, en la mente de un cristiano, ¿sabes en quién piensa? En Dios. Él dice: Dios me ha dado la victoria. Él no se gloría a sí mismo. Él concluye efectivamente que Dios me ha dado la victoria. Hermanos, pero si nosotros no estamos peleando, los resultados sin duda serán otros. Necesitamos levantarnos de pie y pelear esta buena batalla. Pelearla. Muy bien, creo que he sido claro al respecto de todo lo que hemos visto. Déjeme decir esto. Leamos a Cristo en las palabras de Josué cuando llama a sus líderes y les pide que le pongan el pie sobre el cuello a sus enemigos. Vamos ahí. Y por favor, leámoslo y escuchemos, pensemos como si fuera Cristo el que nos está hablando al leerlo. Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Sí, gracias. El verso 24. Y sucedió que cuando llevaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él: acercaos, poned vuestro pie sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Imagínense eso. Traten de imaginárselo. 5 hombres ahí derrotados y Josué invitando a los líderes a que le pongan el pie en el cuello. Entonces Josué les dijo: escuchen a Cristo aquí, hermanos, no teman ni se acobarden. Sean fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos sus enemigos con quienes luchan. Eso es lo que significa para nosotros hoy. Cristo ha ganado la victoria en la cruz. Cristo, al vivir, morir y resucitar, le dio muerte a toda la obra de Satanás. La victoria está segura. Mientras ese día llega, tú y yo estamos peleando. Mientras ese día llega, tú y yo estamos peleando.
Y Él dijo en Mateo 28 que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús agarró a esos enemigos míos, todos, y los puso afuera para que yo les pusiera el pie en dependencia de Él y los venciera. Así vencerás a todos tus enemigos. Hay tantos, hermanos, hay tantos enemigos nuestros. ¿Saben qué estoy pensando? Viene a mi mente la ansiedad. La ansiedad. Cada vez es más famoso el psicólogo que el pastor. Es más famoso el psicólogo que el predicador de la palabra de Dios. La gente siente que su ansiedad no la quita la Biblia, que la tiene que quitar el hombre con terapia. Eso es un error. Los psicólogos antes de 1900 no existían. ¿Cómo hacía la gente? La psicología antes del 1900 no existía. ¿Cómo hacía la gente? ¿Sabes cómo le llamaban a los pastores? Los doctores del alma. Porque te llevaban al que te creó y te enseñaban a vivir de una manera que el que te creó, que tú dieras la gloria al que te creó. Es decir, que yo viviera de una forma que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Sabes qué dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, hermano? Al que venciere, ¿se acuerdan? Al que venciere le daré la corona de vida. Hermanos míos, esto es una batalla. Estamos en medio de ella. Cristo ha vencido a nuestros enemigos. Les ha dado muerte. Pero esos enemigos son como fantasmas en nuestras vidas, día tras día, hasta que llegue el día final. Estamos llamados a pelear contra ellos. Confiando en esto, hay una frase que se repite hasta 3 veces en todo Josué 10. El Señor peleaba con ellos. El Señor peleaba por ellos. Debemos recordar eso. Él está con nosotros. Él está peleando a nuestro lado. Y nosotros estamos llamados a responder, sudando, peleando, trabajando para que el nombre de Dios sea glorificado en nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean. Vamos a orar.